participantes. Buenas noches a todos. Yo soy Charlotte, soy la directora de la Alianza Francesa. Tengo la suerte hoy de recibir a invitados de lujo para esta charla que surgió sobre una idea de Eliana Bormida, la arquitecta, que hace parte de nuestra comisión directiva en la Alianza Francesa y que me dijo, mira Charlotte, en Mendoza tenemos huellas francesas, una historia muy interesante entre Francia y Mendoza. Y yo sé que hay los descendientes de Barofet que están por acá, que nunca hicimos mucha comunicación, nunca hablemos mucho de ellos. Y este Vivi Francia sería justamente la oportunidad justa cuando nosotros en la Alianza Francesa celebramos 75 años de trayectoria, de poner luz sobre esta familia y el legajo de Jules Barofet para Mendoza. Así que así surgió esta iniciativa, esta charla, gracias Eliana de nuevo, y tuve la suerte de conocer a Armando, Fernando Barofet, que se coparon, muy contentos, les agradezco mucho. Y pensé en invitar también a Ricardo Ponte. ¿Por qué a Ricardo Ponte? Por varias razones. Primero porque el doctor, el arquitecto Ponte, es una referencia, una eminencia, hablando de la historia del urbanismo de Mendoza. Yo creo que su libro, Mendoza, aquella ciudad de barro, ya es la referencia total para quien quiere saber un poco de la historia de Mendoza. Encima, es un ciudadano comprometido, siempre acá para defender su ciudad, su patrimonio, y es un amigo de Francia, no solamente amigo de Francia, pero habla muy bien el francés, ha trabajado, ha vivido en Francia, encima de su beca Guggenheim, es un ciudadano del mundo, así que es un verdadero lujo hoy tener a usted, Ricardo, tener a usted, Armando, y a usted, Fernando, para esta charla, un cruce entre la historia familiar y la historia, la gran historia de Mendoza. Esta introducción no sería completa sin agradecer a los partenaires de Vivi Francia, que son la Municipalidad de Mendoza, para quienes vamos a grabar esta charla, y también a la Cámara de Comercio Franco-Argentina. Una mención especial a dos personas de San Luis que se unieron a la reunión, que son María Inés y Rosita, que son también bisnietas de Barofet, como Armando es bisnieto de Barofet, y que se unieron y que también pueden en cualquier momento comentar unos elementos de la historia familiar. Les voy a pedir que corten su micrófono porque estamos escuchando un perro, no sé de dónde sale. Los que no hablan, por favor, corten el micrófono y no duden en plantear consultas en el chat. Así vamos al final de la reunión contestando a todos. Así que muchísimas gracias y dejo la palabra a Ricardo Ponte para empezar esta reunión. A vos, Ricardo. Muchas gracias por estar. ¿Qué tal, Charlotte? Sí, yo lo único que quería recordar que también estudié en Francia, ¿no es cierto? No solamente he vivido, sino que hice precisamente mi doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, así que Francia la llevo muy en el corazón. La idea era un poco presentar cuál era el momento en el cual va a ocurrir. Mendoza es una ciudad que se fundó en 1561, pero casi exactamente a los 300 años de su fundación va a tener un terrible terremoto que ha sido con epicentro en la propia ciudad de Mendoza. No es el primer terremoto del cual hablan las crónicas, porque
habría habido un terremoto anterior de 1782 llamado el terremoto de Santa Rita. Los terremotos normalmente se nominaban con el santo del día. Entonces, ese terremoto había sido el 22 de mayo de 1782 y el 22 de mayo el día de Santa Rita. Por eso se conoció. Seguramente han habido terremotos anteriores, pero la crónica no los registra. Solamente tenemos ese de 1782 y este otro de 1861 que va a tener epicentro en la propia ciudad de Mendoza, lo cual hizo que el daño fuera inmenso. El terremoto ocurre en la nochecita, la gente está en las iglesias, está en lugares cerrados y va a ser muy destructor este terremoto y sobre todo va a ocurrir en momentos en que la organización argentina era una organización bastante endeble. Recién habíamos estado saliendo de la sanción de la Constitución, no sé si el país se estaba organizando, es decir, no había un gran poder federal y no hubo ayudas importantes para la reconstrucción de Mendoza. Y pensemos que durante 25 años este barrio, que fue la antigua ciudad de Mendoza, se llamó Barrio de las Ruinas precisamente porque costó mucho limpiar de escombros a la ciudad y esto había sido una catástrofe no solamente humanitaria, sino también fue una catástrofe económica, porque la principal actividad que tenía la ciudad y los alrededores había sido la actividad de los molinos, y los molinos eran altos edificios de adobe o de tapia que cayeron junto con el terremoto. Entonces a la crisis humanitaria se le sumó una crisis económica porque esta actividad molinera que era importante en la ciudad tuvo que reconstruirse, es decir, fue un shock inmenso para la ciudad de Mendoza, y no solamente que fue una cuestión de tipo económica, sino también fue una oportunidad. Es decir, el terremoto, no lo digo yo, esto, ¿no es cierto? Es una opinión que va a tener Sarmiento. Sarmiento va a decir que el terremoto es una oportunidad para plantear una nueva ciudad. ¿Y en qué consistía esta oportunidad? Porque la ciudad de Mendoza, mal que nos guste a los mendocinos, siempre había sido descrita como una ciudad baja, chata, aburridísima. Darwin va a decir, nunca estuve en una ciudad más aburrida en toda mi vida. Era una ciudad simpática en el sentido que si uno venía de Buenos Aires, atravesaba todo un desierto y encontraba un vergel. Y era también la primera ciudad, viniendo de Chile, va a venir Darwin, inclusive a conocer Mendoza, en su expedición por el mundo. Es decir, tuvo algunas circunstancias que la beneficiaron mucho porque a veces la gente, y sobre todo en los primeros siglos, Mendoza tenía un clima muy, muy duro y nevaba ya en febrero, empezaba a nevar y hasta septiembre no se podía atravesar la cordillera, lo cual la gente que ignoraba estos datos venía, supongamos, en mayo a Mendoza y tenía que esperar los deshielos como para poder cruzar. Entonces eso le dio muchísima vida y oportunidad a la ciudad. Entonces, pero esta idea de ciudad fea, de ciudad baja y de ciudad chata fue también una oportunidad para la clase dirigente de Mendoza, que dijo, he aquí que podremos, y de hecho lo hizo Mendoza, porque este va a ser un punto de inflexión, el terremoto va a ser un punto de inflexión entre la vieja ciudad y la nueva ciudad, donde Mendoza procuró, y lo logró, transformarse en una ciudad más moderna y linda, que eso es lo que Mendoza quería, y de hecho puede sonar muy extraño hoy a los propios mendocinos, que decir, wow, si Mendoza es linda, hoy es linda, pero no tuvo ese concepto, ¿no es cierto?, históricamente. Entonces, este terremoto va a tener como personaje muy central a un francés que Ricardo, te perdimos. Perdimos el sonido. Ricardo.
Mira, mientras que volvemos a tener a Ricardo, que debe tener un problema de señal, Armando, justamente, Ricardo estaba hablando del francés, cuya influencia fue tremenda para Mendoza. Así que te dejo la palabra para presentar a la llegada de Jules Bayofé en Mendoza en este contexto de terremoto. Bueno, perfecto, gracias, Charlotte. ¿Se escucha bien? Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los presentes que se interesaron en este tema. Primero que nada, a los familiares descendientes de Julio Bayofé queremos agradecer la invitación a participar de esta disertación organizada por Alianza Francesa a través de Charlotte. Respecto al tema, Jules Bayofé, el que dibujó la moderna ciudad de Mendoza. Trataremos de resumir en algunos minutos una historia que sucedió en estas tierras que hoy pisamos, hace algo más de un siglo atrás. Año 1861, contexto, época del vapor, de la Confederación, Guerra Civil Norte-Sur Estados Unidos. Quiero mencionar respecto de los descendientes que ya están fallecidos, todos sus 6 hijos y sus nietos también. La única nieta que se nos fue hace un año, por lo tanto, ahora estamos los bisnietos, tataranietos y así en adelante, que están por Argentina repartidos en Mendoza, San Luis y Buenos Aires, y otras ramas por Estados Unidos. Estos últimos, por cuestiones de horarios y trabajo, se excusan respetuosamente de participar, pero expresan textualmente: esperemos que los eventos en honor de nuestro bisabuelo salgan bien, como siempre. Estamos muy impresionados y agradecidos de que las comunidades de Mendoza y San Rafael todavía lo recuerden con tanto respeto y cariño. Quiero mencionar que ellos de Estados Unidos y otros descendientes de la hermana de Julio Bayofé, que son de Francia, viajaron hace unos años a San Rafael y se quedaron impresionados por el acto en conmemoración de su fallecimiento, que año tras año se le hace los días 12 de septiembre, fecha de su fallecimiento, en donde se recordaba su vida, obra y legado. Presenciaron un acto muy importante que se realizó en la Plaza San Martín de San Rafael, con las banderas de Argentina y de Francia, ondeando en 2 mástiles con mucha participación de la ciudadanía, abanderados, escoltas de varias escuelas, la banda de la policía, que aparte de tocar el himno nacional argentino, tocó la marsellesa. Y al final el sonido de un clarín con el minuto de silencio. Por supuesto hablaron intendentes, funcionarios, historiadores, etcétera. Todo muy emotivo. Pudieron ver la importante avenida que lleva su nombre. Hay también calles acá en Mendoza. Su cara en bronce, en el monumento central de la plaza que también lleva su nombre. Su monumento de forma de pirámide en la intersección de las importantes avenidas Bayofé y Hipólito Yrigoyen, colocadas en su homenaje por el Centro de Ingenieros, Agrimensores y Geólogos del Sur. De la muestra del museo, donde se pueden ver fotos y leer publicaciones históricas de distintos diarios, destacando su obra y legado, además de ver su nombre en varios negocios, farmacias. Se impresionaron mucho. Evidentemente, veían que algo importante había hecho este hombre, no solo útil para el desarrollo y progreso de su generación, sino que también su obra sirvió y trascendió a futuras generaciones que año tras año lo recordaban. Podemos decir que los descendientes estamos muy orgullosos de Julio Bayofé y muy agradecidos por todos los actos y conmemoraciones que le hacen, para que no se olvide su vida, su obra y legado, más todas las expresiones de respeto y cariño que también cada tanto le hacen. Ya existen caminos abiertos de investigación realizados por prestigiosos historiadores, agrimensores, ingenieros, muchos de ellos ya fallecidos. En algunos trabajos mencionan que hay todavía mucho por investigar de Bayofé. Cada tanto nos llama algún funcionario de reparticiones como catastro, irrigación, museo, que van encontrando algunas nuevas evidencias de su participación en trabajos de medición, hidráulica, etc. Serán ellos y los nuevos investigadores que se interesen en el tema quienes nos podrán seguir precisando con rigor científico e histórico de respecto de su mayor o menor aporte a los equipos de trabajo que llevaron adelante no solo la reconstrucción de la destruida ciudad de Mendoza luego del terremoto de 1861, y otros como la regulación del río Mendoza, tren a San Juan, etc., como así también como pionero que abrió el camino en el sur de la provincia, llevando desarrollo a las tierras del Diamante, llamadas así por su río, que luego se proyectó en la colonia francesa, en donde con la llegada del ferrocarril en 1903 se reproyectó la hermosa ciudad de San Rafael.
Esta historia comienza con un joven francés de 30 años de edad, nacido en Saint-Étienne, el 9 de julio de 1831. Presten atención la fecha, el 9 de julio, qué curioso. De una familia acomodada de clase media francesa, comerciante. Recibido de agrimensor en Lyon, viene a Argentina en el año 1851 a una tierra que prometía mucho, que daba la bienvenida a toda persona que quería venir a trabajar. Su amigo Augusto Bravar, de mayor edad, había venido a Argentina en 1853, considerado como un sabio de su época, ingeniero, naturalista, geólogo y geógrafo, un Darwin francés. En algunos registros lo mencionan contratado por Urquiza, por la Confederación, para realizar, entre otros, estudios de las barrancas del río Paraná, de minería en Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, designado como director del Museo de Paraná e inspector de minas de la Confederación. Se le encomienda un trabajo científico a Chile. Según nos cuentan, Bravar invita a Ballofé a que lo acompañe a Chile, pero Ballofé opta por quedarse y en abril del 59 solicita al Ministerio del Interior ser reexaminado para ejercer su profesión de agrimensor y es probado muy satisfactoriamente y comienza trabajo. El 20 de marzo de 1861 se produce el terremoto en Mendoza, en donde fallece su amigo Augusto Bravar. Conocida la noticia, Ballofé viaja de urgencia, muchos días en diligencia, a recibir los restos de su importante compatriota, no logrando su objetivo. Sin embargo, fue muy bien recibido por la comunidad de Mendoza. Lo deben haber tratado muy bien y decidió quedarse a colaborar en la reconstrucción. Pienso que podría haber sido otro los caminos. Primero podría al no cumplir su objetivo, se tomaba la primer diligencia y se volvía a Buenos Aires, Paraná, con sus relaciones que ya tenía. Segundo, podría haber hecho sus trabajos, aportes, cobrar por ello y luego irse. Sin embargo, optó por quedarse comprometido en la reconstrucción de Mendoza, trabajando hasta morir a sus 66 años en San Rafael. Está enterrado en el cementerio en un lugar especial de los pioneros. Hace muchos años, cuando trasladaron sus restos de la villa 25 de Mayo al cementerio de San Rafael, el abuelo mío pidió si se podía abrir el ataúd y estaba enterrado con su mameluco y sus botas puestas con la tierra de sus últimos pasos que dio con toda su barba larga. Así estaba Ballofé. Murió en su ley, ¿no? Trabajando. Ballofé tenía para aportar todos sus conocimientos científicos y técnicos de la modernidad de la época, adquirido de sus maestros en una prestigiosa universidad de Francia, habilidades y fuerza de la juventud, más una actitud pionera de trabajar y servir a esa comunidad precaria, devastada, en ruina, muertes de casi el 40% de su población, con un objetivo, su reconstrucción, todo por hacerse. No cabe duda que la gente de Mendoza le dio su confianza a Ballofé y consiguieron su compromiso. Aprendió muy bien el idioma español e hizo muchos afectos entre los mendocinos y criollos, que de alguna manera emocionalmente compensaron el estar lejos de sus afectos que había dejado en Francia. Hay cartas que ya Fernando enseguida las va a mencionar, que son las evidencias escritas que tenemos, las cartas de la familia que venían acá, no tenemos cartas de sus contestaciones. Fernando continuará con su historia de trabajo en Mendoza y de su casamiento con Aurora Suárez, de familia patricia y criolla, de su espíritu pionero y desarrollador, en el sur de Mendoza, la futura hermosa ciudad de San Rafael, en donde funda un fortín con el nombre de su esposa, aportando y construyendo afectos con los habitantes que había, inclusive los originarios de la zona. Su fortín nunca fue atacado por nadie. Bueno, ahora le paso a Fernando que continúe con la precisión de los temas. Adelante, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por asistir, por compartir este homenaje, este recuerdo a nuestro querido ancestro, don Julio Ballofé. Bueno, recordar un poco de lo que fue su historia, que comienza, bueno, como dijeron, nace un 9 de julio de 1831 en Saint-Étienne. Sus padres eran Jean-Claude Ballofé y Jean Paulette, una familia de la clase media francesa. Él, con esfuerzo, es enviado a estudiar a Lyon, donde se
se recibe de estudios de agrimensura, geodesia. A los 25 años, según lo que tenemos entendido, alrededor de los años 1856-57, él, muy amigo de Auguste Bravard, este famoso naturalista, geólogo francés, quien ya desde hacía tiempo se encontraba en la Confederación Argentina haciendo trabajo, convocado por Urquiza, lo interesa a Bayofet, quien tenía ánimos de recién recibido ir a comenzar su carrera, ir a explorar nuevas oportunidades. Y bueno, de esa manera él arriba a Buenos Aires. En 1858 él ya está en Buenos Aires. En ese momento estaba separada por cuestiones de divisiones políticas, el Estado de Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina el resto del país. Por lo cual él tiene que rendir y revalidar sus títulos 2 veces. Una vez en Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, y otra vez en la Confederación. Va a ocurrir la misión que luego es convocado a Auguste Bravard, que debe viajar hacia Chile y Mendoza, donde el 20 de marzo de 1861 encontrará la muerte en el gravísimo terremoto. Fernando, disculpa, Sí. se te escucha un poco cortado. ¿Te podría pedir de cortar el video a ver si el sonido te sale mejor? Porque se te escucha bastante cortado. Y si Armando también puedes cortar el video porque están en la misma casa, capaz tengamos más señal. Gracias. A ver, ahí se escucha mejor. A ver. Bueno, avísame cualquier cosa, Charlotte. Bueno, como decía, el Bravard va a encontrar la muerte en el terremoto de 1861, el 20 de marzo, fue uno de los grandes cataclismos de la ciudad de Mendoza, luego del desastre en el que murió cerca del 40% de la población. Se produjo un incendio que duró más de 4 días. No se pudo controlar, demoró esto, fue muy, muy grave. Bueno, ya seguramente después lo contará mejor Ricardo. Pero bueno, fue una gran crisis que se produce en la ciudad de Mendoza. Balofé entonces es comunicado la noticia y es convocado a que venga a buscar a su amigo, Auguste Bravard. En ese momento las distancias todavía no existían, el tendido de ferrocarril, tuvo que venir en diligencia desde Paraná a Buenos Aires, donde él se encontraba. Llegó a Mendoza, habían pasado varios días, lamentablemente los cuerpos que no habían sido reclamados, todo tenía que ir a fosas comunes rápido, entonces no pudo encontrar a su amigo, a su gran amigo y maestro Auguste Bravard. Tampoco pudo encontrar mucho del equipo, del gran equipo que tenía, muy valioso. Pero bueno, ahí comienza las tareas de empezar a estudiar una nueva ciudad, hay que reconstruir. Y las autoridades lo ven a Balofet, un joven que llegaba con todos los conocimientos, con todas las ganas, y entonces lo interesan, y él decide quedarse, bueno, como comentó Armando, mi padre, decide quedarse y comienza los trabajos de planificaciones, de estudios, seguramente se arman equipos de trabajo, en donde él finalmente, 1863 es cuando se presenta el plano de la nueva ciudad de Mendoza. Él va a continuar trabajando aquí en la provincia, haciendo trabajos de planimetrías, triangulaciones, trabajos hidráulicos. Y algo muy curioso es que él también era un hombre muy interesado en lo que era la astronomía, tenía telescopios, le gustaba mucho observar las estrellas, y también tenía globos aerostáticos con los que los lanzaban y hacían estudios de la presión de la atmósfera y tomaban mediciones y después los recuperaban. Cuenta la historia de que lanzando uno de esos globos cae, van a caballo a recuperarlo él con sus acompañantes y cae en unas fincas que eran propiedades de la familia Suárez de aquí en Mendoza, que eran hacendados de criollos
Él pide permiso, recupera el globo, lo invitan, y ahí toma contacto con esta familia en donde estaba Aurora Suárez. Ahí es donde empieza el primer contacto con la que sería su compañera y que definiría su estancia en Mendoza, su arraigo. Ellos se casan en 1868, para lo cual también hay otro dato curioso, que es que Julio Bayofet tuvo que presentar cartas como prueba de su soltería. Probablemente lo haya pedido, no sabemos si la familia Suárez, la iglesia, ambos. Cuestiones que muchos años después, cuando se hicieron unos trabajos de remodelación en la iglesia San Nicolás, se pudo encontrar esas 3 cartas que habían sido entregadas por Julio Bayofet. Son 3 cartas, una de 1858, dirigida a él a Buenos Aires, una de 1859, dirigida a él en Paraná, y una de 1866, dirigida a él ya en Mendoza. Esas cartas se las escribe su hermana y su madre, en donde, entre otros temas, aparte de preguntar cómo estaba él, que estaban preocupadas, que cómo estaba aquí, le solicitaban que regresara a Francia, que era muy extrañado por ellas, que se preocupaban por su bienestar, que cómo eran las situaciones, le preguntaban. Muchos franceses que habían ido hacia allá habían tenido problemas, algunos habían pescado fiebres en América, habían tenido problemas económicos. Entonces les solicitaban que retornaran, y entre una de las cuestiones les decían que tenían muchas pretendientes que lo estaban esperando allá en Francia, conocidas de la familia, amigas de la hermana, en donde él le decían, bueno, tienes que volver para ir pensando una futura esposa. Bueno, esas cartas fueron, estratégicamente fueron las que tuvo que presentar para demostrar la prueba de su soltería, y de esa manera entonces poder casarse con Aurora Suárez. En una de las últimas cartas de la madre le dice que bueno, que si bien respetaba que su decisión de ya quedarse allá, si podía enviarle en la próxima algunas semillas de América, le dice, para plantar algunas flores, y cuando las vea le recordarán a él, a su hijo, que ya no va a estar más aquí. Bueno, luego de casarse, bueno, el matrimonio de Aurora Suárez, ellos habían recibido tierras en el sur, por herencia, que venían de las familias Suárez, los padres de Aurora y sucesivas herencias. Las tierras que estaban ubicadas en el Diamante, ahí es donde Julio Bayofet, que era muy, muy inquieto, muy emprendedor, se interesa muchísimo y decide empezar a hacer viajes de exploración. Y empieza a hacer sus primeros viajes, en 1869, 1870, va buscando algún lugar, le interesa las orillas del río Diamante, que tenía el agua vital y que tenía muy buen caudal, algún lugar interesante para emplazar un primer asentamiento. Así es donde finalmente elige un sitio, y en 1871 erige el fortín, el que llama Aurora, en honor a su esposa, su amada esposa. En ese fortín es considerado por muchos el primer observatorio astronómico del sur, por lo que, como dijimos, él le encantaba la astronomía y llevaba sus equipos de telescopios, y cuentan que él hacía observaciones e intercambiaba cartas con distintos astrónomos, dando nota de las observaciones. Bueno, él una vez estableció allí ese fuerte, que era de paredes altas y anchas, tenía una puerta levadiza para protección, porque recordemos que todavía había muchos indios por la zona, eran lugares de frontera. Era para justamente protección de esa primera avanzada, de ese asentamiento en esas tierras. Él intenta, en 1872, un proyecto de la Villa del Diamante, donde él realiza una traza
muy similar a la de la nueva ciudad de Mendoza, en donde él realiza un esquema de cuadrícula, damero, con una plaza central, unas 2 avenidas en cruz de proporciones anchas de 50 metros y calles de 25 metros. Él invitaba a gente que viniera a participar, se ofrecía un valor de contado y un valor a pagar en años, sin interés. Los colonos que quisieran venir a instalarse, se iba a tratar de reunir la cantidad suficiente de colonos hasta diciembre de 1872, dice el documento. Y si no fuera así, se devolvería todo y no se haría. Bueno, lamentablemente ese proyecto no puede llevarse a cabo, no logran reunir la gente necesaria. Muy probablemente todavía estaba el problema de los indios, del pillaje, había muchos malones, había robo de ganado, entonces va a tener que frenar ese proyecto. En 1877 se crea el Departamento Topográfico de Mendoza, y es donde a Julio Bayofet se lo nombra jefe. Sigue haciendo tareas aquí en la ciudad y en el resto de la provincia, pero siempre su corazón estaba puesto en el sur. Ese era su gran amor. Y bueno, él estaba preocupado porque no despegaba, y él decía, bueno, tenemos la tierra, tengo el conocimiento, tengo las ganas, pero le faltaba gente y el capital. Eso va a venir a cerrarse, a concluirse, cuando él logra dar con quien va a ser su gran amigo, Rodolfo Iselin, un francés que él conoce, que andaba en busca de oportunidades en América. Él era francés de Normandía, llega a América con ganas de hacer oportunidades, de buscar. Él era un hombre muy pudiente, casado con Matilde Winslow, una británica que tenía astilleros en Bélgica. Cuando llega, Balofé lo contacta, le dicen que iba a llegar este señor Rodolfo Iselin, lo contacta y va y lo interesa y le dice, tienes que venir a conocer estas tierras del diamante. Allí es donde él llega, lo trae al sur y lo hace que conozca todas esas bellas tierras. Está la anécdota que se cuenta en la familia de que cuando salen a recorrer varios de los terrenos, iban a caballo, y en uno de los lugares el caballo se empieza a sacudir y lo tira a Rodolfo Iselin. Y Iselin se levanta así, sacudiéndose la tierra, y Balofé le dice, en estos pagos quien muerde el polvo ha de comprarlo. Y bueno, esa anécdota ha quedado, bueno, fue el inicio de la gran amistad de ellos. Finalmente Iselin compra terrenos en lo que era el norte de las propiedades de Aurora Suárez, y empieza a establecerse. Ya con Iselin establecido empieza a llegar el capital. Hacia el año 1884 él empieza a incluso pensar a traer vitivinicultura, armar la primera bodega, que va a ser la bodega La Abeja, y él empieza a ayudar a interesar más compatriotas franceses, suizos franceses. Llega a la familia Morán, Paul Matille, Lesé, vienen muchísimos, y ahí es donde se considera hacia 1884-85 que se consolida lo que sería la colonia francesa, donde, bueno, va a comenzar esta fundación de este pueblo, que va a ser de una manera distinta, antes de las grandes corrientes inmigratorias, y es otro tipo de inmigración que eran muchos franceses que venían con cierto capital, no mucho algunos, pero disponible para comprar algunas tierras e iniciar sus producciones. Van a dar mucho trabajo, van a contratar italianos, se va a formar también colonias italianas, y bueno, va a comenzar el inicio del despegue del sur, que era el gran anhelo de Julio Bayofet. Y bueno, él va a continuar su tarea. Se cuenta que, bueno, del matrimonio de Suárez Bayofet, que tuvieron 6 hijos, fueron 4 mujeres, 2 varones. Los gustos y costumbres de la familia dicen que tuvieron siempre mayor influencia criolla de Aurora,
quien era una mujer de modales suaves pero enérgicas decisiones. Ella era mucho más apegada a la ciudad de Mendoza, si bien tenía cariño por el sur. En cambio, Bayofet siempre fue más ocupado por el progreso y trabajar mucho en el sur. Eran familias católicas, acudían a misa, se reunían mucho a tomar el té en las tardes con las distintas familias, era el momento de encuentro social entre ellas, donde se producía un intercambio tanto de estas familias europeas con costumbres francesas como con las criollas. Escuchaban tocar el piano a alguien que lo realizara, se proyectaban diapositivas, que ese es otro dato interesante, que había un proyector de diapositivas que está en el museo al lado de la Biblioteca San Martín, está donado, es un viejo proyector de diapositivas que trajo Bayofet de Francia, que era todo un evento de la época, era casi como ver el cine en la casa. Era un proyector de madera donde se reproducían diapositivas de paisajes, pinturas, a través de un vidrio pintado en la pared. Otro dato que tenemos es que luego de ese fortín, Bayofet empieza a construir la antigua casona Bayofet, que estaba a unos metros del puente, del fortín. Eso hoy se puede ver, es la antigua casa de unas palmeras altas, que está en la calle Bayofet y Los Filtros, allá en San Rafael. Esa casa la empiezan a construir, él va a fallecer el 12 de septiembre de 1897 y no va a poder terminar de disfrutarla del todo construida, pero sí su familia, Aurora y todos sus hijos y sus nietos. Esa casa fue muy utilizada luego para las vacaciones, sobre todo de verano, que iba la familia. El gran proyecto que digamos, le faltó a Bayofet, que por el que trabajó mucho con Iselín, Comandante Salas y muchos otros grandes hombres del sur, era llevar el ferrocarril hacia el sur. Eso se va a producir en 1903, cuando llega la primera locomotora, y la colonia francesa pasa a ser la cabecera del departamento y es denominada la ciudad de San Rafael. No lo pudo ver concretado él, pero seguramente él habría estado muy, muy contento de todo lo que, cómo terminó concluyéndose. Así que bueno, falleció el 1897, el 12 de septiembre, como contaba mi padre, midiendo los campos de Domingo Bombal, y quedó enterrado con sus botas de trabajo. Gracias, Fernando, por este hermoso recuerdo. Estamos en la diapositiva de los reconocimientos. La Sociedad de Geografía de Francia lo incorporó a Bayofet como miembro de la misma, muy, muy importante, y como lo decía tu padre, la ciudad de San Rafael suele recordar en un acto cada año la memoria de la fundación de San Rafael. Yo creo que ahora me gustaría escuchar un poco a Ricardo Ponte, porque hemos focalizado esta charla sobre lo personal, la historia de un hombre con sus descendientes, lo que me encantó, que nunca se había escuchado de esta manera, y les agradezco un montón por esto. Muchas gracias. Pero volvamos un ratito a lo que nos legó Bayofet, hablando de urbanismo y especialmente del urbanismo de Mendoza. Me gustaría preguntar a Ricardo que nos hable un poquito de ancho de las calles, de mapa de ciudad, de las acequias, de todo lo que vivimos ahora, de todo lo que disfrutamos de esta ciudad de Mendoza que la hace tan particular. Y eso, ¿de dónde nos viene? De la imaginación y de la ciencia de Bayofet. Ricardo, te escuchamos. ¿Te tengo por acá, Ricardo? Tienes tu micrófono cerrado.
Si lo abrís, mejor. Perfecto, perfecto. Ay, Decía que para terminar con esta idea de San Rafael del Sur, yo quiero decir que toda esta presencia, porque hay, claro, hubo un primer desarrollo en la Villa 25 de Mayo y después apareció la colonia francesa y finalmente la colonia francesa fue la que va a tomar el nombre de Ciudad de San Rafael. Entonces, hay algo interesante respecto al urbanismo, es que esta presencia francesa en el sur de Mendoza también va a ser una importante influencia urbanística en el sentido de que, así como uno ve en el sur de Francia, les Allées, es decir, estas rutas arboladas, yo creo que las rutas arboladas que nosotros en Mendoza nos gusta tanto, vienen de esta influencia que va a venir de San Rafael para Mendoza, es decir, porque a veces siempre pensamos que la influencia es de Mendoza para los demás departamentos, y yo creo que este gusto por arbolar los caminos, ¿no es cierto?, va a ser algo que puede ser una influencia francesa también a partir de esta colonia francesa que en el sur de Francia es muy común ese tipo de paisaje. Por eso yo a veces cuando he recorrido Francia en auto, por ejemplo, me ha dado mucho San Rafael, ¿no? Y yo digo, esto qué parecido a San Rafael. Bueno, eso como para terminar la etapa de San Rafael. Bueno, una cosa interesante con respecto al tema de Bayofé y la Ciudad Nueva es que en Mendoza existe lo que se llamaría en sociología una representación social sobre qué constituyó el terremoto y qué fue el terremoto y qué cosas pasaron con el terremoto y qué no pasó con el terremoto. Entonces, una de las cosas que a veces uno debe empezar a desarrollar el tema de lo que es, hay documentación científica, diríamos, o documental de lo que pasó y de lo que la gente cree. Los mendocinos somos medio fabuladores, así en general, y entonces atribuimos al tema del terremoto una concepción de que ya inmediatamente después del terremoto empezamos nosotros a hacer ciudades previendo terremotos y que para eso diseñamos plazas o diseñaron plazas, etc. Hay que pensar que en el momento en que se produce el terremoto, cuál era el estado de conocimiento de la ciencia en ese momento. Entonces, no se sabía por qué eran los terremotos, no solamente en Mendoza, no se sabía. Entonces, como hay causas que son diferentes, los terremotos, hay terremotos que son de origen volcánico, otros son, como en el caso nuestro, son del movimiento de placas tectónicas. Entonces hay distintas causas de terremotos y tampoco se sabía si el terremoto iba a repetirse. Esa es una cosa central, ¿cierto? Es decir, si uno lee las crónicas de la época, creían que esto era como un castigo divino, una suerte de Sodoma y Gomorra que Mendoza, una suerte de Sodoma y Gomorra, que hubo un castigo divino, entonces que eso tuvo que ver, por eso era la causa del terremoto. Entonces mal podíamos estar nosotros diseñando ciudades post-terremoto cuando creíamos que estos eran los motivos por los cuales ocurrían el terremoto. Vamos a tener que esperar recién al terremoto de San Francisco o el terremoto de Messina en Italia a comienzos del siglo XX para entender un poco esto. Así que desechemos un poquito todas estas teorías mendocinas tan campanilistas, ¿no? Esta idea de campanile, que uno dice, bueno, en francés se diría esprit de clochard, ¿no es cierto?, por decir el espíritu de campanario, ¿no es cierto?, que a veces asigna cosas que no eran. Entonces, tan es así que han circulado mucho mito con respecto al tema del terremoto de Mendoza, que el ancho de las calles. Por ejemplo, este es uno de los mitos. Hay una buena definición de mito que dice: el mito es una construcción hecha en el presente que se manda al pasado para que vuelva como historia. Entonces, algo que se ha generado en tiempos más o menos recientes y que entonces ese conocimiento se manda y se trata de encontrar resquicios en la historia como para eso. Producto de que la ley del pueblo nuevo de Mendoza, que es el plano que va a construir Bayofé, que con mucha humildad, Bayofé no se atribuye la idea de
la idea de la originalidad del plano, sino él dice que él sigue instrucciones que le han sido dadas por el ministro de Gobierno, don Eusebio Blanco. Esto yo infiero, y esto no es una cuestión que esté escrita por nadie en ningún lado, pero la ley del Pueblo Nuevo, acá por ejemplo se ve en pantalla, ¿no es cierto?, cuáles eran las alternativas. La primera alternativa de la reconstrucción fue, lógicamente, tratar de reconstruir en la propia Ciudad Vieja. La segunda alternativa fue una ciudad en las Tortugas, que fue del año 1862, una ley que fue boicoteada en realidad, porque hubieron muchos intereses y hubieron mucha puja y mucha lucha política entre los partidarios de la ciudad en las Tortugas, que sería, si ustedes ven en el plano, se darían cuenta que sería Luzuriaga. El centro más o menos sería el barrio Covimet, y Luzuriaga y esta estación Luzuriaga del metro tranvía, eso sería más o menos el centro geográfico de esa ciudad en las Tortugas, que fue una donación y se empezó a trabajar, etcétera, y que bueno, finalmente no prosperó. Pero había una cosa que ha confundido, yo creo que por eso hay tanta confusión con respecto al tema de la ciudad post-terremoto, es que se estaban trabajando en la legislatura de Mendoza simultáneamente dos proyectos. Los partidarios de, a la vieja ciudad, ¿no es cierto?, se le llamó Villa de Palmira. ¿Por qué Palmira? Porque Palmira fue una ciudad del Asia Menor que fue destruida por terremotos y fue destruida por vándalos, y fue una ciudad muy famosa en el siglo XVIII. Tan es así que hay expediciones científicas que van a Palmira, etc. Bueno, Palmira ahora se hizo también famosa en el siglo XX a raíz de que fueron los fundamentalistas de Afganistán, ¿no? Entonces, Palmira también era importante, era una referencia literaria, ¿no es cierto? Entonces, a lo que hoy conocemos como Pueblo Nuevo de San Nicolás se lo estaba tratando en la legislatura como Villa de Palmira. Y después ese nombre Palmira quedó vacante cuando se volvió a nombrar, cuando se empezó a nombrar a la ciudad como Pueblo de San Nicolás, ¿no es cierto?, la ciudad de Mendoza. Ese nombre Palmira quedó vacante y se usó para la que hoy conocemos como ciudad de Palmira en la ciudad de Mendoza. Pero, ok, entonces quiero decir que habían distintos proyectos que se estaban trabajando en la legislatura simultáneamente. Entonces esto ha hecho también que se confunda un poco de qué estamos hablando. Lo cierto es que el Pueblo Nuevo de San Nicolás va a decir que las calles deberán ajustarse a una ley del 1 de agosto de 1854, una ley que había sancionado Pedro Pascual Segura, el eterno gobernador de Mendoza, que decía que las calles debían ser de 20 varas. 20 varas serían más o menos, redondeando, unos 17 metros de ancho. Pero entonces, si la ley del Pueblo Nuevo, la ley del post-terremoto, dice que las calles deben ser de acuerdo a la ley de 1854, no tiene ningún asidero decir que las calles de Mendoza se hicieron anchas por el tema del terremoto. No viene por ahí. Lo que sí yo creo que, pero acá hay una contradicción en la cual tiene que ver Bayofé, que es que Bayofé era un hombre que estaba formado en Francia, y Francia es el que va a inventar el metro patrón, el sistema métrico decimal. Y yo creo que en su equipo de trabajo, Bayofé no tenía una cinta bárica para medir varas. La vara estaba normalmente en el ayuntamiento, en el cabildo, y era una vara que tenía 83 centímetros, 5 más o menos. Entonces era imposible trazar una ciudad con una vara. Era una locura. Entonces yo creo que en un diálogo que yo imagino, que no es real, pero yo imagino un diálogo ¿con quién? Con Eusebio Blanco. ¿Y quién era Eusebio Blanco? Eusebio Blanco era el jefe del Partido Liberal, el hombre más poderoso de Mendoza, que era ministro de gobierno. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante quién era Eusebio Blanco? Eusebio Blanco era muy importante porque para tomar la decisión que van a tomar diríamos casi, yo digo en secreto, Eusebio Blanco y Bayofé, ¿cuál fue la decisión? Bayofé le habrá dicho a Eusebio Blanco: mire, don Eusebio, yo no tengo para trazar una ciudad con varas. Lo que yo he traído es una cinta métrica, y con eso yo propongo hacer lo que se llama el replanteo de la ciudad.
Eusebio Blanco le habrá dicho, no tengas problema, vos trazá, donde dice 20 varas, vos ponés 20 metros. Donde dice 30 varas, vos ponés 30 metros. Y después yo te banco. Ese es un diálogo que yo imagino con Eusebio Blanco. Nadie se dio cuenta de que la ciudad que estaban trazando era más ancha y más grande de lo que decía la ley. No, nadie se dio cuenta. Entonces, mal puede ser, ¿no es cierto?, que digan que las calles fueron anchas por el tema del terremoto. ¿Cuándo se empieza a hablar realmente de asociar el ancho de las calles al terremoto? Van a pasar hasta 1889, cuando hay que pavimentar esas calles, y el pavimento lo tenían que pagar los vecinos. Entonces, cuando los vecinos, ¿no es cierto?, se enteran de los gastos que es pavimentar esas calles, empiezan todos los vecinos, los mendocinos, que eran famosos en la historia por ser tacaños y siempre andar tratando de pagar menos los impuestos y las tasas municipales y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurre tener calles tan anchas? Dice, ni París tiene calles tan anchas, por decir, ¿no es cierto?, así una exageración. Entonces es ahí donde aparece por primera vez el argumento que dice, que es una carta, yo creo que sacan ahí de la carta que tenían guardada, que es decir, no, las calles son tan anchas por el tema del terremoto. Pero antes no había sido esgrimido el argumento del terremoto. Entonces, por un lado, se produce, ¿no es cierto?, esta explicación de por qué las calles fueron anchas. No dicen las calles las trazamos, en vez de cumplir la ley que decía que eran de 17 metros, nosotros lo hemos hecho de 20 metros. Y en vez de decir, ¿no es cierto?, que decían que eran de 30 varas, la hicimos de 30 metros. Eso no se aclara nunca, pero de hecho es así. Entonces, ¿qué otra cosa pasó con eso? Pasó que también para no asustar tanto al costo que tenían, la municipalidad les va a aclarar y dice, no todo va a ser usado para la calzada. Vamos a hacer calzada no de 20 metros, sino de 12 metros. Y vamos a dejar veredas de 4 metros a ambos márgenes de la calzada. Esta idea, que parece una cuestión que fue como para decir, no es tanto lo que van a tener que pagar, porque van a pagar una calzada de 12 metros, vamos a hacer veredas de 4. La aparición de la vereda es revolucionario en Mendoza, porque la ciudad colonial no tuvo veredas, y si las tuvo en algún momento eran de 50 centímetros, 60, por ahí habla una vereda de 70, ¿no es cierto? Entonces uno salía de la casa y caía inmediatamente a esas calles de barro que cuando lloviera eran invivibles, insufribles, intransitables. Entonces, la aparición de la vereda le dio a Mendoza, sobre todo, la posibilidad de una expansión. Mendoza no había tenido nunca esta posibilidad de sacar una silla y sacar sillones a la vereda, y cambió la sociabilidad mendocina. Entonces, una cosa que fue tomada para decir, bueno, no van a pagar tanto, y ahí, cuando aparecieron las veredas, también volvió a aparecer el argumento. Yo he leído los periódicos de Mendoza, pero día por día, entonces yo hice inclusive un libro que se llama La fragilidad de la memoria, donde yo cuento cuáles eran las crónicas que se hacían al respecto. Entonces, esa idea de que vamos a hacer veredas anchas como en París, pues una ciudad como Mendoza, una ciudad, mirá las pretensiones de estar comparándose con París, era una cosa realmente muy loca, pero ahí estuvo la gran diferencia. Cambia la sociabilidad mendocina, cambia la manera de vivir la ciudad, porque antes la ciudad se vivía muy al interior de las casas, mientras que con la aparición de las veredas va a tener que sea una expansión hacia el espacio, diríamos, semipúblico. Y acá también, ¿no es cierto? Esto no lo dice nadie, pero lo creo yo, digamos, ¿no es cierto? Como dice una frase, dice, no tengo evidencia, pero, dice, no tengo pruebas, pero yo lo creo, que es que acá también va a tener que ver Bayofé. ¿Por qué? Porque la ciudad se abastecía, desde la época de la fundación, se abastecía mediante el sistema de acequia, se abastecía de agua potable, y también el agua llegaba eran casas con distintos patios, entonces era un patio principal, había un patio secundario, un patio que había una chacra. Entonces, como vemos, ¿no es cierto?, la acequia entraba a la propiedad, se regaba todos esos patios que habían, y volvía a salir como una sequía de desagüe interno que volvía a salir al circuito. Entonces, este sistema, que ahí vemos que está dibujado en un plano de 1872,
en una esquinita, está marcado ahí justo el encuentro de calle Colón y calle Belgrano. Eso yo creo que es Bayofé. Porque solamente a un tipo con la racionalidad de Bayofé se le hubiera ocurrido replantear el sistema de acequia. Porque, ¿cuál es la diferencia entre las acequias de Mendoza y las acequias de todas las ciudades del mundo? Que todas las ciudades, cuando se fundan las ciudades americanas, cientos de ciudades tuvieron acequias, pero todas las fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque las acequias cruzaban, las acequias coloniales cruzaban por cualquier lado, entraban por la propiedad, salían. Quiere decir que uno podía salir, por ejemplo, en una calle, tener dos cruces de acequias, calles de tierra. Esas acequias eran una suerte de badenes. Entonces, cuando llovía, ¿no es cierto?, se armaron unos barriales tremendos. Entonces, todo este sistema de acequia, ¿no es cierto?, se fue perdiendo porque no tenía mucha racionalidad. Y yo creo que Mendoza pudo conservar las acequias gracias a ese dibujito que está en el plano de 1872, y que yo creo que ese es el diseño de Bayofé, que Bayofé va a diseñar un sistema que es el actual, que es que las acequias no van por cualquier lado, van en los márgenes de la calzada. Entonces, van en los márgenes de la calzada para llevar agua potable a la ciudad nueva. Cuando en 1876 empieza a aparecer el sistema de cañerías, ya no hace falta llevar, porque obviamente hay un conflicto acá entre Ciudad Vieja y Ciudad Nueva, que ya lo vamos a hablar, pero en la ciudad nueva ya no hace falta que tomen el agua de la acequia. El agua seguía entrando, pero seguía usándose para regar, para el cultivo, para los árboles frutales, etc. Entonces, ¿pero qué pasaba? Estaban las acequias. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, se les va a ocurrir a los mendocinos plantar árboles. ¿Plantar árboles en qué espacio? En el espacio que estaba, en esas 4 metros, que terminaron siendo menos de vereda. Entonces, había la calzada, venía la acequia, venía un espacio intermedio entre la vereda, y ahí se plantaron los árboles. Es decir, al contrario de lo que creen habitualmente los mendocinos, de que las acequias están para regar los árboles están porque hubieron acequias. Entonces, cuando los mendocinos que vivían en un desierto vieron que crecían árboles, que eran los álamos carolinos, ¿no es cierto? Los primeros tipos de árboles que se plantaron fueron los carolinos, que curiosamente son los que quedaron, en el único lugar donde han quedado es en la Villa 25 de Mayo, en San Rafael, que son árboles de un crecimiento muy rápido, pero con ramas muy paralelas y que se rompían mucho con los vientos, el viento sonda, etc. Entonces, si nosotros hoy, después de estas tormentas que hemos visto en estos días, hemos visto caer ramas o caer árboles, imagínense cuando era un árbol que creció muy rápido y que dio mucha sombra a la ciudad. Entonces, una ciudad que vivía en un desierto a finales del siglo XIX, encontrarse con esta sombra, estas galerías sombreadas, fue una delicia para los mendocinos. Entonces, los mendocinos, que no habíamos sido una ciudad arbolada, no habíamos tenido ciudad arbolada, los árboles estaban en el interior de las propiedades, en los patios, en las huertas, pero no en las calles, como no lo estuvo en San Juan y como no lo estuvo en San Luis. Mendoza hubiera seguido siendo como era San Luis. Entonces ahí cambia y se da una urbanidad diferente. Y volvemos, ¿no es cierto? Uno de los argumentos que se hizo plantar árboles es porque el urbanismo, la ciudad del urbanismo del siglo XIX va a ser París, el modelo, y en París también aparecen las avenidas, que son los bulevares, plantadas con árboles. Entonces nosotros, si por una cuestión que una cosa va llevando a la otra, y así, ¿no es cierto? Y yo creo que esta desobediencia a la ley que hizo Bayofé, ¿no es cierto?, que no siguió lo que la ley decía, y no lo siguió, ¿por qué? Porque lo autorizó Eusebio Blanco. Por eso, en el plano, cuando él dibuja el plano, él dice, sigo las instrucciones que me han sido dadas por el señor ministro de Gobierno, cosa que si algún día, ¿no es cierto?, alguien le cuestionaba que no había cumplido con la ley, él decía, el ministro de Gobierno. Y el ministro de Gobierno es el hombre más poderoso de Mendoza. Tan así que había sido el suegro de Tribulio Venegas, bueno, y era un tipo, como decir, vos hacés lo que yo te banco. Y eso me parece, ¿no es cierto?, que se dio la conjunción. Siempre en Mendoza ha habido estas conjunciones muy felices, a veces entre un político con mucho poder y un arquitecto muy talentoso, o en este caso, un agrimensor muy talentoso, y ha dado como resultado, ¿no es cierto?, inesperadamente, ¿no es cierto?, porque
uno a veces, cuando uno ve el plano, si volviéramos a ver un poco el plano de la nueva ciudad de Mendoza, la idea de las famosas 4 plazas, es una idea que circulaba en la época, ¿no es cierto? No es que, no, es decir, si uno ve ciudades destruidas por terremotos, la ciudad de Guatemala, por ejemplo, que fue destruida por un terremoto, la reconstrucción también se hizo con un sistema de 4 plazas periféricas y una plaza central, que no era tan grande como la de Mendoza, y que, bueno, y había también otras alternativas, otros modelos. Yo he hecho un trabajo, tanto he tenido que luchar con esta idea de que decían, acá está bien, perfecto, con esta idea de que la ciudad de Mendoza se había hecho con las calles anchas para los terremotos y las plazas para que escaparan la gente, que no es cierto, no se menciona en ningún momento esos argumentos, pero sí uno puede encontrar que esta idea de un amanzanamiento con 4 plazas periféricas y una plaza central es una idea que se remonta a las propuestas después del incendio de Londres de 1766. No, perdón, de 1666. Los 3-6 del diablo. Bueno, entonces a partir de ese momento, esa idea que no se concretó en Londres de hacer un esquema de crecimiento a partir de un amanzanamiento con 4 plazas periféricas y una central, se va a repetir después en Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia. Entonces esa idea de Filadelfia, Sarmiento conoció la ciudad de Filadelfia. Sarmiento fue embajador en Estados Unidos y Sarmiento va a traer el modelo de la ciudad de Filadelfia, que después se va a aparecer en la ciudad de Chivilcoy, ¿no es cierto?, que es un modelo de un polígono con 4 plazas y con una plaza central, que es un modelo también que se usó en las oficinas de agrimensores nacionales para nuevas urbanizaciones, y que la ciudad de Formosa también tiene ese modelo de 4 plazas periféricas y una plaza central, y la ciudad de Resistencia también lo tiene, que después se fueron deformando, las plazas se corrieron, ¿no es cierto? Pero esta idea era una idea que estaba, ¿no es cierto?, y que no, en ciudades que no tenían terremotos. Entonces es como para que los mendocinos bajemos un poco los decibeles y que no vendamos esta idea, que les encanta a los turistas, y a decirle a los turistas, Mendoza, cuando nadie sabía por qué eran los terremotos, los mendocinos ya éramos tan adelantados que diseñábamos ciudades para el terremoto. Es decir, se fue dando, es decir, una serie de coincidencias muy felices que nos dieron, por ejemplo, ese plano que está a la izquierda es un plano del 1100, digamos, es decir, un típico plano neoclásico, donde se puede ver, ¿no es cierto?, que esta idea circulaba, siempre esta idea de tener 4 plazas periféricas con un amanzanamiento. Bueno, y otra cosa, por ejemplo, que va a ser importante para Mendoza es que yo reivindico mucho el cargo de agrimensor de Bayofé, que me parece, es la primera vez que viene un hombre que ha estudiado agrimensura. En la ciudad de Mendoza, en la época de la colonia, existía, ¿no es cierto?, en el cabildo, en el ayuntamiento, existía un cargo que era agrimensor de la ciudad, pero los tipos que ejercían ese cargo no eran. Volvamos por favor al plano al plano de ese, no, el anterior, ok. Entonces, existía un cargo que decía agrimensor de la ciudad, pero no eran agrimensores. Entonces, el primer hombre que viene con conocimiento y estudio para hacer un relevamiento, y hace ese relevamiento del plano territorial de Mendoza, a ver si lo podemos ver, el plano de 1870, este plano, ahí se ve perfecto, perdón, que se va la imagen, volvemos la imagen anterior. Acá está, ¿cuál imagen querés? La imagen del área metropolitana. ¿Esta? Ahí está, perfecto. Ese plano es un plano, el plano de la izquierda, ¿no es cierto?, que estamos viendo, es un plano hecho por Bayofé. Es la primera vez que se hace un plano territorial de Mendoza con triangulación, etc. Entonces, ese plano también lo hizo Bayofé. Es un plano muy importante para Mendoza, porque ese plano va a significar también la base para una reformulación de todo el sistema de riego del área metropolitana. Entonces, yo quise poner ese plano también en constancia, que no solamente Bayofé debe haber trabajado en lo que era el proyecto del Pueblo Nuevo, sino que sentó las bases
para tener este plano con mucho rigor técnico, y este plano después lo va a usar Chipolletti en 1896, cuando se va a trabajar el tema del riego. Entonces también Bayofé va a tener mucho que ver con esto, en este plano. Y acá vemos la perdurabilidad un poco del trazado de Bayofé en un plano de 1903, donde se ve estas 8x8 manzanas, ¿no es cierto?, que estaban delimitadas por grandes avenidas, y que estaba también el planteo de forestar en Bayofé no estaba la forestación de las calles, estaba así en los bulevares, lo que serían en las calles perimetrales. Pero otra cosa importante, por ejemplo, que va a mostrar el tema de Bayofé, es que si nosotros volvamos al plano, por favor, de Bayofé de 1863. Charlotte, el anterior, a ver. Bueno, mientras les cuento, en 1863, cuando Bayofé dibuja el Pueblo Nuevo, dibuja solamente el Pueblo Nuevo, cuando en realidad existía todavía la Ciudad Vieja. Entonces, va a haber en esos años, diríamos entre 1861 y 1885, van a existir una puja entre las dos ciudades. ¿Por qué? Porque la Ciudad Vieja intentó retener la actividad en la ciudad, y la Ciudad Nueva intentó armarla alrededor de la Plaza Independencia. Ven acá, en el plano de Bayofé, figura nada más que la Ciudad Nueva, con centro en la Plaza Independencia, pero no figura la Ciudad Vieja. Hubo un intento de ignorar a la Ciudad Vieja, pero en los 25 años que mediaron entre el terremoto y la reconstrucción de la Ciudad Vieja, ninguna de las dos ciudades pudo generar la vida alrededor de la plaza. Ni la Plaza Vieja, que hoy conocemos como Pedro del Castillo, ni la Plaza Nueva, que hoy conocemos como Plaza Independencia. Entonces, Mendoza rompe con toda la estructura de ciudades argentinas organizadas alrededor de una plaza, Tucumán, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la lucha entre estas dos ciudades, si alguien quiere saber cómo fue todo eso, yo se lo cuento, no en el libro Mendoza, Ciudad de Barro, sino lo cuento en un libro que se llama La Fragilidad de la Memoria, donde yo hago un seguimiento a través de los periódicos, etc. Entonces ahí hay una lucha entre las dos ciudades, la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva. La zona de contacto entre esas dos ciudades es una larga avenida que se llama hoy la Avenida San Martín. Y en ese sentido, de vuelta volvemos a tener el modelo parisino. Entonces ese se transformó en el centro de la ciudad de Mendoza y no una plaza. Y ahí también volvemos a parecernos a París, donde los hechos más importantes de París se festejan en la avenida Champs-Élysées. Entonces se ganó el Mundial y se festeja en Champs-Élysées. Se termina la guerra y se festeja en Champs-Élysées. Se hace el festejo, los corsos, los desfiles, todo se hace en Champs-Élysées, y no hay una plaza en París que sea la plaza principal. Y eso pasa en Mendoza. Entonces, esto de tanto mirar a París, ¿no es cierto?, terminamos teniendo cosas parecidas a París, ¿no es cierto?, con una escala minúscula como puede haber sido Mendoza. Entonces esa larga avenida que tenía tres nombres, que era la avenida de San Nicolás, la avenida la calle de la Alameda y la calle de la Chimba, se transformó a la avenida San Martín, y eso también fue lo que delimitó una característica diferente de Mendoza, donde el centro de la ciudad no está alrededor de una plaza, ni la vieja ni la nueva, sino a lo largo de una calle. Y esto también le da un sabor especial a Mendoza, y le da una identidad urbana. Entonces empezamos, digamos, con el ancho de las calles, seguimos con las veredas, seguimos con la plantación de árboles, seguimos con este conflicto de la ciudad, y todas estas cosas nos han ido generando una identidad urbana muy especial, y que es un poco lo que nosotros deberíamos seguir sosteniendo hacia el futuro. No sé si estoy repasado tal vez en el tiempo que estábamos, pero bueno, Charlotte, manejalo esto. No, me parece perfecto, Ricardo, y acabaste de hacer una conclusión de todo lo que hemos visto excelente.
de cómo, hablando de un hombre y de su legajo, llegamos a la historia y a la identidad de la ciudad de Mendoza. No he tenido muchas consultas en el chat. Quiero presentar acá la firma de Biofed, que es tan hermosa y linda, una obra de arte. Tuve una consulta de Roberto Fayad, que quería hablar y comunicarse sobre un tema. Roberto, ¿estás por acá? Sí, claro, aquí estoy. No Te sé si pueden escuchamos, verme Roberto. todos. Gracias. Gracias por la invitación y gracias también por la participación de tanta gente conocida y querida, como el doctor Ponte y algunos otros amigos que veo por allí, a Robinson Julián, a quien conozco de hace tantos años. Bueno, un cariño muy especial por el agrimensor Biofed. Yo soy también agrimensor y a partir de mi profesión tuve interés en investigar la vida de este hombre, un precursor de nuestra actividad en esa época tan importante que ya describió muy bien Jorge Ponte. Quiero aportar desde el cortito, desde el punto de vista científico, que hay pruebas, un poco avalando la teoría de lo que plantea el doctor Ponte, de que fue un gran innovador, Jerónimo Claudio Biofed, porque el nombre Julio, curiosamente, no está en sus documentos, eso lo puede corroborar la familia, pero probablemente tenga que ver con aquel tema del nacido el 9 de julio. Hay antecedentes del uso del sistema métrico decimal por primera vez en el país, en este plano del que hablaba el doctor Ponte. No hay, anterior a esa fecha, en ningún lugar del país, ningún plano hecho con sistema métrico decimal. Evidentemente, Julio Biofed fue precursor en eso. Luego se extendió al país porque fue un mendocino, Luis Molina, diputado nacional, unos años después, que plantea el primer proyecto para establecer el sistema métrico decimal en el país. Así que ciertamente tiene que haber tenido algo que ver en esa historia, primero local y después nacional, la intervención de nuestro agasajado de hoy, o recordado de hoy. Hay importantes antecedentes en relación a lo que la familia mencionaba de interés por la astronomía. En realidad, todos sus trabajos de topografía están vinculados a observaciones astronómicas, que es una tarea muy particular que hacemos nosotros los agrimensores, que hoy está reemplazado por el sistema de GPS, que no es otra cosa que lo mismo, hecho por la tecnología actual. En aquella época todos los trabajos se vinculaban a las estrellas, y Julio Biofed tiene muy importantes antecedentes. En este sentido, incluso hay publicaciones de diarios, cuando se cumplieron 50 años de su fallecimiento. Hay un trabajo del doctor Bustos Dávila, muy interesante, publicado en Diario Los Andes, donde refiere con lujo de detalles todo el trabajo de astronomía que hizo él para la vinculación catastral de la provincia, de la ciudad capital en esa época, y luego el plano que mostraron, que tiene todo el catastro de riego, que está depositado en el Museo Mitre. El original de ese plano está depositado en el Museo Mitre, firmado por Julio Biofed, también realizado en metros, y también con el importante agregado de las observaciones astronómicas. No es casual, hay una libreta de campo que está en poder de la familia, uno de los familiares de Biofed que residía en Estados Unidos, no sé si él todavía vive, pero yo tengo documentación aportada en su momento por este familiar, un sobrino o un sobrino nieto, donde está la planilla de campaña y la libreta de campaña, más el plano original de la triangulación que Biofed hizo en Mendoza. Está en poder de la familia Biofed en Estados Unidos, en la época en que yo pude consultarlo, y tengo algunas pruebas fotográficas de eso. Allí se muestra con lujo de detalles la metodología usada, las precisiones que usó el ingeniero, y el detalle en el trabajo de Bustos Dávila de la orientación, a una cosa muy particular que se ve también en el plano de la fundación, el nuevo plano que nos mostró Ponte, donde está la declinación magnética. Eso era una originalidad para la época, propio de quien había adquirido estudios, seguramente en Francia ya se usaba el sistema métrico decimal,
y el sistema de la declinación magnética para orientar planos. Si usted ve la planta de la nueva ciudad con la planta de la antigua ciudad, tiene una diferencia de orientación al norte de 15 grados, que era la declinación magnética en esa época, y es Julio Ballofet el primero que usa el concepto de la declinación magnética en un plano, está consignado en el plano original. Bueno, no quiero cansarlos con estos datos, pero realmente una figura extraordinaria, extraordinaria desde el punto de vista técnico para nosotros. La cantidad de antecedentes que tenemos, que con mucha dificultad hemos recogido, también en San Rafael, donde hemos sido auxiliados por la gente local en el aporte de mucha documentación, como la profesora Isuel y demás, sobre la historia de los franceses, que es apasionante, y también saber cómo la ciudad de San Rafael llegó a ser la capital del departamento, la ciudad principal del departamento, con la llegada del ferrocarril. Dos apuntes misceláneos. Uno, la llegada de 1863, Sarmiento llega a Mendoza, Domingo Faustino Sarmiento viene a Mendoza como auditor general del ejército, en virtud de las dificultades que había a nivel político en todo el país, con esta historia de la Confederación por un lado y la República por el otro. Al entrar, Sarmiento había sido agrimensor en San Juan, así que entendía el tema, y confirma en su visita, está consignado en el libro Historia del Chacho, en la entrada a Mendoza él dice que encuentra la ciudad, se espanta, es un párrafo que hay que leerlo, no voy a gastarlos ahora con ese tema, pero él dice que todo está en camino de reconstruirse, que solo está faltando la decisión sobre el plano de la ciudad. El mismo Sarmiento lo consigna en este libro, La vida del Chacho. Y otro tema que en mi investigación pude conocer fue la historia de Abelardo Arias. Abelardo Arias no es otro que Abelardo Arias Ballofet, otro descendiente de la familia, una persona muy importante para la literatura de la provincia. Él, a mediados de los años 50 aproximadamente, edita un libro, una novela que se llama Álamos Talados. De Álamos Talados luego se hace una película, y eso no es otra cosa que la historia de la familia Ballofet después de la muerte del ingeniero, cuando Aurora se tiene que hacer cargo de la administración de las propiedades en San Rafael, y allí se cuenta cómo la familia tiene que enfrentar gravísimas situaciones devenidas de las contingencias climáticas y de las consecuencias del entorno de la época. Yo los invito a ver Álamos Talados, todavía hay versiones en internet de la película, o a leer el libro de Abelardo Arias Ballofet, que cuenta la historia de la familia. Allí se ven algunas de las cosas que la familia cuenta, han sido recreadas en aquella película de los años 50. Bueno, eso es todo por ahora, y les agradezco estos minutos para poder participar de la historia de este hombre apasionante, y de un profesional de la agrimensura a quien admiro personalmente sobremanera. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por estas precisiones. Aprovecho, mencionaste a la profesora Isuela. La vi conectada. No sé si, profesora, usted quiere añadir algo. No, aparentemente no, o tenemos un problema de micrófono, no sé. Mientras aparece la profesora, Charlotte, perdón, digo, mientras aparece la profesora Isuel, fíjate qué cosa interesante cuando la historia se encarna en personajes, ¿no? Cuando no es algo que le pasa a los otros, sino es algo que nos pasa a nosotros. Y esto me parece tan rico como la historia puede ser un disparador para preocupaciones profesionales, como para asociaciones, etcétera, y cómo empieza la historia a vivirse como algo que nos pasa a nosotros. Y el tema de que la historia de la ciudad no debe ser privilegio de los especialistas. La historia de la ciudad debe ser privilegio de los ciudadanos, o diríamos de los citadinos.
ese fue un deseo que a mí me inspiró como para tantos años atrás a empezar a escribir la historia de la ciudad, porque antes existían historias políticas, historia de batallas, historia de esto y lo otro, pero como una vez hace como, no sé, 40 años, alguien me dijo, ¿y a quién le importa la historia de la ciudad? Yo dije, a mí, la historia de la ciudad. Y esto me alegra ver que esta idea, ¿no es cierto?, que antes era tan escasa, de decir, ¿a quién le importa la historia de la ciudad? Hoy vemos que desde distintos lugares, ¿no es cierto?, desde la familia o por lo parental o por lo profesional, etcétera, la historia de la ciudad nos empieza a importar a mucha más gente. Y eso me parece que es algo positivo, porque esto de poder contar la historia de la ciudad sin ser necesariamente un profesional. Eso a mí, yo estudié jovencito, estudié en Florencia, y cuando yo a veces preguntaba, disculpe, esto, ¿qué historia tiene? ¿Cómo se llama esto? Y le digo, ¿y usted? Yo no, yo tengo una farmacia, haga la vuelta. Eso me pareció genial. Digo, ¿cómo? Eso es lo que nosotros deberíamos conocer. Todos deberíamos conocer la historia de la ciudad, más allá de si somos especialistas en historia urbana o no. Somos habitantes de la ciudad y esto debería, es decir, esto se tiene que ayudar amojonando la ciudad, digamos, un poco haciendo una tarea que puede ser de los agrimensores, amojonando, poniendo mojones históricos en la ciudad, donde para recordar, ¿no es cierto? Esto fue Por la eso ciudad. por eso tenemos tanta gente hoy, Ricardo. Creo que Claro. yo te presenté como un ciudadano comprometido, pero hoy tenemos un montón de ciudadanos comprometidos acá para escuchar, para conocer y para apropiarse justamente la historia de su ciudad. Me parece muy, muy justo lo que estás diciendo. Creo que está acá la profesora Isuel. ¿Usted quiere añadir algo, profesora? Porque Armando me sugirió de dar la palabra a usted. Prendiendo el micrófono, por favor, que ahora está apagado. A ver. Ahí estaría. Perfecto, ahí la escuchamos bien. Ahí me escuchan. Bueno, yo he historiado San Rafael sobre todo. Bayofet fue el que inició, en realidad, la población acá en San Rafael, porque sí, para mí es un hombre grandioso, fue un hombre muy importante. Ahora me he enterado de algunas cosas que ha dicho Ricardo, que yo contaba mal, porque yo tenía entendido que el desastre del terremoto fue el que hizo cambiar muchas cosas en Mendoza, y todo gracias a Bayofet. Pero acá fue reconocido por su amplio trabajo. Aquí él nos hizo, todos los años ocurría con el río Diamante una gran inundación, y el camino que venía por la costa del Diamante, desde la villa hasta lo que era Colonia Francesa, quedaba cubierta por el agua, y él hizo ese camino de la costa, que lo hizo desde la villa hasta la Colonia Francesa, a donde después se trasladó la villa cabecera, que estaba en la villa 25 de Mayo. Otra cosa importante que hizo fue trazar el cuadro nacional, no la ciudad, porque comúnmente se dice que Bayofet trazó la ciudad a pedido de Iselín, pero Bayofet, cuando Iselín hizo el trazado de lo que era Colonia Francesa, ya había muerto. Él falleció en 1897 y esto se hizo a partir de 1900. Y lo hizo don Estanislao Salas, que también era agrimensor. Pero Bayofet hizo muchísimas cosas, y algo muy hermoso es la avenida Bayofet. Esa avenida, él había hecho plantar los álamos son muy antiguos, tal es así que cuando se tuvo que ampliar la avenida, los álamos desaparecieron, pero lo había hecho dirigiendo la vista en el medio de los álamos de la avenida Bayofet a un monte, el monte Jalón, por supuesto con sus aparatos, Teodolito, lo que se fuera, todos los aparatos, y entonces se veía en el centro de las barreras de Álamos el monte Jalón. Así que ese fue el trazado de la avenida Bayofet que nos quedó para siempre, ¿no? Y con respecto a la casa de doña Aurora Suárez,
Bayofé ya había muerto cuando doña Auxiliadora tuvo que terminar su casa, que está, creo que está bastante bien, al menos de afuera, si se ve, bastante bien conservada, y que fue el asiento de lo que después Abelardo Arias Bayofé cuenta en su novela Álamos Talados de toda la familia Bayofé, ya que doña Aurora Suárez se venía a pasar el verano acá para cosechar, y justamente en Álamos Talados cuenta lo que pasa con la piedra, que es el daño que tenemos nosotros acá, lo que nos pasa casi todas las cosechas, ¿no? De que ella no puede levantar la cosecha porque cae piedra y tiene que vender los álamos, que eran el sueño de su finca. Y entonces todos los años venían acá y venía casi toda la familia. Y luego volvían a Mendoza. Bueno, no sé si alguien quiere alguna preguntita o algo. Gracias, profesora. Creo que ya hemos pasado bastante tiempo en este tema. Quiero agradecer a todos por su participación, especialmente a los descendientes de Balofé. Jules Balofé, lo vamos a decir en francés, con la pronunciación francesa, Jules Balofé. Y gracias Armando, gracias Fernando, gracias a las bisnietas también de San Luis que estuvieron con nosotras. Y Ricardo Ponte, siempre un lujo escucharte y contar la historia de Mendoza. Me gustaría dar la conclusión sobre otro tema a la profe Graciela Moretti para que nos presente el tema de la charla de mañana, la segunda charla de nuestra serie Huellas Francesas en Mendoza. Graciela, te dejo presentar brevemente la charla de mañana. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto haber escuchado a Ricardo, a los descendientes de Badofet, y están todos invitados para mañana. Hoy viajamos por San Rafael y la ciudad, y mañana viajaremos por Rodeo La Cruz, Lunlunta, Palmira, para conocer a viñateros franceses, tal como se presentaron en una publicación de 1910, 14 Juillet, que era una edición que realizaba el conde Maurice de Boissin, que había sido cónsul de Francia en Argentina. Él presentó Mendoza, presentó Tucumán, presentó Pigüé a través de los hacedores, y bueno, y un poco mañana presentarles a los franceses y a otros bodegueros en esa publicación. Así que bueno, va a ser como un estreno esto que vamos a presentar en este ciclo, y bueno, muchas gracias por la invitación y los esperamos para mañana. Muchas gracias. He puesto la invitación, el link de inscripción para la charla de mañana en el chat, si lo querés linkear, cliquear y aprovechar para la segunda charla. Me gustaría terminar, les voy a poner una foto, la foto de familia, porque hemos empezado con la familia y me gustaría que cerremos con la familia. Armando o Fernando nos hacen una presentación para cerrar el tema de ahí, de la foto de familia, porque no la comentaron en su charla, para que conozcamos, para que terminemos con algo muy personal y que cerremos con su familia. Charlotte, ¿ahí me escuchas bien? Sí, muy bien. Mira, esa foto es de la casa justamente que mencionaba María Elena Isuel, y también mencionaba Roberto Fayad, es la casa que se inicia, la inicia Balofé, pero no la puede terminar. Ahí lo que estás mostrando era el Fortín Aurora. Si vuelves a la foto, es la casona donde, como comentaba, se escribió Álamos Talados, la historia en esa casa, que le inicia Balofé en los 1890 y pico, no la alcanza a terminar porque fallece en 1897, la termina de construir Aurora Suárez, y era donde en el verano iban, y en esa foto, si miramos, están ahí sentados atrás del perro ese que se veía. A ver, se me fue la foto. A ver si puedes volver a la foto,
Ahí está, ahí está. Ahí está. Pero ¿la puedes centrar en grande? Mira que tengo problemas, intento devolver. Esa es la casa histórica, que la tenemos. En algún momento que se iba a hacer un proyecto, se pensó en ofrecerlo como casa museo, los espacios de equipamiento para el municipio. Todavía no se ha resuelto nada. Veremos cómo la haremos sustentable en el tiempo. La idea es que quede para las futuras generaciones una casa histórica de paredes de adobe muy anchas. Ahí está la foto. Ahí está la foto, ahí está. Bueno, quienes están atrás del perro, ese gran danés negro, está sentado mi abuelo Carlos Layera y mi abuela Emma, que es la hija menor de Bayofé, la hija menor. Después están los militares, las otras 4 hijas y los 2 hijos varones de Bayofé. Sentada vemos a Aurora Suárez, ya grande, probablemente el que tiene en la falda sea Abelardo Arias. A ver, no, Abelardo Arias no. O puede ser Abelardo Arias, la verdad que no sé, pero es foto histórica de la familia. Ya te vamos a hacer llegar, Charlotte, otra foto histórica que va a aportar María Inés Furnari de San Luis. Bueno, que son recuerdos muy bonitos de la familia, ¿no? Genial. Muchas gracias a todos por compartir eso, por la linda historia de la familia, la historia de Mendoza también. Y ahora creo que es la hora de despedirnos. Pueden mirar todo lo que va a suceder en el programa de Vivifrancia, vivifrancia.com.ar. Y les agradezco a todos por la participación en una hermosa noche de memoria y de historia. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias, suerte, salud. Muchas gracias, hasta luego.